A luchar, soldados valientes, empezó la revolución. Hay poder, no reprimido, el reclama la constitución. Desgarró la noche serena, las sirenas de la libertad, cual clarín que llama la guerra. La memoria del coronel Juan María Lora Fernández inspira el mayor de los respetos y admiración entre sus compañeros de luchas e ideales, especialmente entre aquellos que lo trataron y conocieron antes y durante la Revolución Constitucionalista de 1965. Lora Fernández fue sin duda ejemplo de recta conducta militar y ciudadana a lo largo de aquella contienda, durante la cual desempeñó roles estelares en la Batalla del Puente y en el exitoso asalto a la Fortaleza Ozama. Él fue de los oficiales del Ejército Nacional más comprometidos y activos en el movimiento destinado a reponer al profesor Juan Bosch en la presidencia de la República mediante el derrocamiento del gobierno golpista del Triunvirato. Dicho movimiento fue obra de su primo hermano, el teniente coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, quien designó como su principal responsable en el país al también teniente coronel Miguel Ángel Hernando Ramírez, junto al cual Lora Fernández reclutó gran parte de los militares que se comprometieron en el restablecimiento del orden democrático. El coronel Lora Fernández es de los primeros oficiales que forma parte de este movimiento, que fundó el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, y lo revela eso, que el coronel Fernández Domínguez planificó un levantamiento militar en contra del gobierno de facto, el Triunvirato, para los primeros días de enero de 1965. Y ya en ese movimiento, el coronel Lora tenía misiones específicas asignadas para llevar a cabo, como por ejemplo, la consecución de TNT, dinamita, para ser utilizada esa dinamita según los planes elaborados para los primeros días de enero. Lora, en los momentos conspirativos de organización de lo que pasó posteriormente, jugó un papel muy importante en cuanto a discreción se refiere. O sea que Lora nunca me dijo a mí nada de lo que estaba pasando. La dinámica de la conspiración impedía que tú supieras quién más formaba. Yo desconocía totalmente que Lora también era parte nuestra. Yo me entero que Lora era miembro de la conspiración un día que en una conversación con el general Hernando Ramírez, yo tengo noticias de que el coronel Camaño conforma el grupo de oficiales superiores que formaban parte de la conspiración, y yo me opuse a la participación del coronel Camaño. Pero ya Hernando Ramírez me dice a mí, como para demostrarme que mi oposición a que el coronel Camaño formara parte, me dice a mí, no, pero mira, fulano, fulano, fulano y sultano. Y es ahí entonces que yo pondero lo que se me dice y acepto la realidad de que Camaño formaba parte de la conspiración. Esta importante participación suya en la conjura determinó que en la mañana del sábado 24 de abril del 65, él y otros 4 oficiales del Ejército Nacional fueron cancelados y puestos bajo arresto. El 24 de abril fue un sábado, yo regresé en la mañana a mi campamento 16 de agosto, y el oficial del día me informó que había una orden de reportarme a la jefatura
Para sorpresa mía, cuando llegué a la jefatura me encontré que ya allá se encontraban otros oficiales, entre ellos el coronel Álvaro Holguín, el coronel Giovanni Gutiérrez, los mayores Lora Fernández y Eladio Ramírez Sánchez, Lalo, y estábamos en una oficina contigua a la oficina principal del jefe de Estado Mayor. Es ahí cuando se produjeron muestras de solidaridad hacia mi persona, porque justamente al haber sido trasladado del Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas al Ejército, eso despertó alguna sospecha, especialmente de parte del coronel Lora Fernández. No me conocía estrechamente en ese entonces, y es ahí cuando Lalo Ramírez Sánchez le dice a él palabras como esta: te dije que te iba a poner la mano en la espalda por este muchachito. Se refería a mi persona, yo era capitán del ejército. Pues nos limitamos a esperar a ver qué pasaba. Se llamó al coronel Álvaro Holguín que pasara. Posteriormente fuimos llamados en orden de rango. Sucedió lo mismo con el coronel Lora. Y yo escucho cuando una pistola es sobada, escucho el ruido y le digo a Lalo Ramírez Sánchez, están desarmando a esos oficiales. Lo llamaron a él, finalmente me llaman a mí, que soy el de menor rango, y para sorpresa mía estaba el Estado Mayor del Ejército en fila, uno al lado de otro, y en el fondo el subjefe del Ejército, que para ese entonces era el general Similito Ruiz Batista, y me dijo: capitán, su nombramiento como oficial del Ejército ha sido cancelado, entregue su arma. Yo noté que los demás estaban en la misma situación mía, desarmados, sin insignia y en un ambiente muy tenso. Esa decisión de sus superiores al servicio del gobierno golpista fue la que motivó el adelanto del levantamiento militar programado previamente para el lunes 26, o sea, para 2 días después. Entró el jefe de Estado Mayor, el general Rivera Cuesta. Él, de una manera inexplicable para mí, pasó al lado de su oficina donde había un sillón de barbería y ahí me llama a mí y empieza a interrogarme y me dice que qué era lo que estaba pasando en el batallón. Si usted me dice la verdad, qué estaba aconteciendo, yo voy a hablar con el presidente de la República para que revoque la orden de cancelación suya. Y yo le respondí: general, respetuosamente, yo desconozco, le reitero, desconozco lo que está pasando. Él se para y vamos de nuevo a su oficina principal. Abruptamente se abre la puerta y entra el capitán Peña Tavera con un grupo de los oficinistas y conmina al Estado Mayor y a todo el que estaba presente ahí a rendirse y entregar sus armas. Un momento para hombres de mucha, mucha intensidad, adrenalina por allá arriba. Y coge la pistola del escritorio del jefe de Estado Mayor y me la tira abruptamente. Y ahí entró el hoy general Hernando Ramírez y le dice unas palabras más o menos en el siguiente tenor: bueno, señores, ya esto se terminó, ustedes están cancelando a oficiales de carrera, estos oficiales no están en nada que no sea a favor del restablecimiento de la Constitución, ustedes quedan detenidos y esto se terminó. Todos entonces fueron llevados a la oficina contigua a la mía, que era la del jefe de Estado Mayor, y ahí reunidos todos indicamos a los oficiales qué era lo que estaba pasando. El general Rivera Cuesta trató de disuadirnos. Yo le dije que ya era muy tarde, que ya no se podía hacer nada. Le dijo: esto se puede arreglar todavía. No fue así. Lora Fernández ingresó originalmente a las filas de la Policía Nacional el 1 de agosto de 1945 y más tarde se enroló en el Ejército Nacional como raso el 1 de enero del año 1950, convirtiéndose después en oficinista. Fue ascendido a sargento de A y C el 15 de diciembre de 1951, ingresando luego a la Academia Militar como cadete el 13 de diciembre de 1951.
El 1 de agosto de 1952 fue promovido a segundo teniente y su afán de superación lo llevó en 1953 a estudiar Derecho en la Universidad de Santo Domingo, graduándose de abogado en 1958. El 1 de febrero de 1959 fue promovido a primer teniente y el 21 de julio de 1959 a capitán, recibiendo el grado de mayor abogado en 1963. Lora Fernández contrajo matrimonio con Dulce Yolanda de León Aliés, con la cual procreó 4 hijos. El primero de ellos, Juan Manuel, fue su único varón, y luego le nacieron 3 hembras, Dulce Roselia, Dania Ivette y Carmen Yolanda. Sus 4 hijos también procrearon 13 nietos. Como oficial de infantería, prestó servicio en diversas ciudades y provincias del país, como San Cristóbal, Nagua, Neiva, Dajabón, San Pedro de Macorís, dejando tras de sí una agradable impresión de militar respetuoso, correcto y amistoso. Realizó en el país el curso de Orientación y Estado Mayor y Comando en 1963 y cursó en Fort Gulick, en la zona del Canal de Panamá, el Diplomado de Estado Mayor. En premio a las excelentes calificaciones obtenidas, recibió la invitación para asistir a la Feria Militar de las Américas, que se celebraría en San Antonio, Texas, Estados Unidos, en el año 1968. Como militar de infantería, Lora Fernández también hizo varios cursos de tiros con pistola, revólver, ametralladora y fusil, recibiendo medallas de tirador experto en 1952 y 1955. En su hoja de soldado perteneciente a una institución formada por el dictador Rafael Trujillo Molina, como soporte armado y represivo de su régimen autoritario, no se registra en su récord militar ningún abuso o atropello a la población civil por razones políticas o personales. Ese historial impoluto de Lora Fernández explica su enrolamiento en el movimiento forjado para la reposición del gobierno constitucional encabezado por Juan Bosch. El 3 de marzo de 1965 desempeñó las funciones de oficial ejecutivo del primer batallón Juan Pablo Duarte, posición que ocupaba al momento de estallar la revolución. Es al coronel Lora Fernández a quien le toca la defensa de Radio Santo Domingo. Y allí lo hizo con valor, con entereza, con hidalguía, esa difícil misión. Y recuerdo que en el interín, entre los que tuvimos los primeros oficiales y luego que él asume la defensa, el coronel Lora y yo hablamos por las ondas de Radio Televisión Dominicana, exhortando al pueblo a la lucha y en mi caso, yo leyendo un comunicado del jefe del movimiento en ese momento, que lo era el teniente coronel Miguel Ángel Hernando Ramírez. En reconocimiento a sus sobresalientes méritos acumulados en el desarrollo de los dramáticos acontecimientos que se produjeron a partir del 24 de abril, el presidente Francisco Alberto Camaño Deñó lo designó jefe de Estado Mayor del Ejército Constitucionalista y lo ascendió al grado de coronel. Nos fuimos al Comando Central de la Revolución. Nos esperaba el coronel Camaño. Ahí fue donde fue él designado en el Estado Mayor, que no existía todavía como institución de la Revolución. Y lo encargó a él como jefe de Estado Mayor y a mí como su ayudante. En esa batalla del Puente Duarte, el coronel Lora Fernández se distingue enormemente, como en todos los combates desde el inicio del movimiento, cosa que le valió ser ascendido a coronel y nombrado jefe de Estado Mayor del Ejército Constitucionalista por el presidente constitucional de la República,
Francisco Alberto Camaño Deñó. Para mí, uno de los aciertos grandísimos que tuvo Francisco Alberto Camaño en su formación de gabinete fue ese muchacho, Lora Fernández, que me sentí, vuelvo y repito, complacido, porque era un verdadero asesor de Francisco Alberto Camaño en el ambiente político y militar, sin ser Lora un político, pero con mucho olfato para esas situaciones. Fue la mejor selección que pudo haber hecho en ese momento de formación de gobierno de él. Entre Lora y Fernández y yo no había más que una comunicación casi hasta por señas, pero completamente identificada. Es decir, que era un hombre completamente organizativo, completamente informado, que no había algo que yo quisiera saber o que él necesitaba saber que no hubiera esa intercomunicación inmediata. Las indagatorias relacionadas con lo ocurrido durante la batalla del Puente Duarte coinciden en reconocer que el entonces mayor del ejército se mantuvo en su puesto de mando combatiendo toda la tarde y durante la noche de ese largo e histórico día tras producirse la entrada de los tanques y de las tropas de San Isidro. Yo era ayudante del coronel Juan María Lora Fernández. En el Puente Duarte jugó un papel extraordinario, sin retroceder ante el bombardeo de los tanques y de los cañones y de los aviones. Para mí el mérito de Lora más fuerte de todo, porque la batalla del Puente fue la batalla decisiva, la que terminó todo lo que pasó después de la guerra, del Puente Duarte. Y ese 27, cuando estábamos todos, Montearache, Camaño y yo en la embajada, perdiendo el tiempo, la embajada norteamericana, eso de las 11 de la mañana, y Camaño decide salir de la embajada, y dice, vamos al puente. Solamente estaba combatiendo un grupo pequeño, enfrentando a las tropas de Wessing, la infantería que ya había entrado, y ya había pasado, estaba pasando la Duarte, nosotros llegamos a través de la Barahona. Y luego supimos que el que estuvo aguantando y combatiendo de frente a esas tropas fue el coronel Juan María Lora Fernández. Ya en el combate, Lora tuvo un papel muy distinguido, muy distinguido. La gran cantidad de muertes causadas por el ametrallamiento de los aviones provocó al mismo tiempo comprensible y generalizado pánico entre los defensores del puente y en las familias residentes en sus alrededores. No obstante, Lora Fernández hizo acopio de su valor espartano, cumpliendo con determinación e insuperable firmeza las responsabilidades militares a su cargo. El único oficial que organizó algo de la tropa y se enfrentó a los famosos comegentes del general golpista Elías Wessing fue Lora Fernández. La compleja situación militar de esos días se había agravado por causa de la invasión a la República Dominicana, dispuesta el día 28 de abril por el presidente de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson. Y es que, junto a su estelar protagonismo en la batalla del Puente Duarte, se agrega que fue él quien dirigió militarmente el exitoso asalto a la Fortaleza Osama, sede central de los represivos cascos blancos de la Policía Nacional, el día 30 de abril. El 30 de abril es el día del ataque y toma de la Fortaleza Osama. Camaño manda a buscar a Lora y le instruye que es necesario tomar la Fortaleza Osama y que ese bolsón enemigo dentro de nosotros había que eliminarlo. Hubo que tomar la Fortaleza Osama, porque ya se habían producido algunos caramuzas con policías que estaban dentro, que a veces salían furtivamente y nosotros teníamos que hacerle frente hasta que se decidió tomar la fortaleza. Primeramente, el coronel Lora, quien me designó para esa operación ayudante, hizo una reunión con varios oficiales y se planificó cómo atacar para tomar la fortaleza, haciendo un croquis
en el patio del edificio Copelo. Entonces por la mañana, Lora había bajado ya con tanques y un cañoncito o dos. Y entonces comenzó el combate en la mañana muy temprano, que ya tenía 2 días, casi 3 días tenía el combate del cerco a la fortaleza, Osama. El coronel Lora Fernández encabezó un ataque de frente a la fortaleza. Yo salí de ahí, cogí la calle El Conde para decirle a Lora Fernández de lo que habíamos hecho con el tanque. No encontré a Lora Fernández donde lo había dejado porque ya él había cruzado para el área de la catedral. Subí a rentas internas, tiré unos cuantos tiritos de allá de la azotea, pero seguí con unos cuantos hombres, entre los cuales estaba William Méndez. Llegamos al Caribe y del Caribe cruzamos al Instituto Cartográfico de la Marina de Guerra, y ese edificio da justamente a la parte norte de la fortaleza Osama. De ahí rompimos una ventana, los hierros los tumbamos, bajamos a los pasillos de los cuarteles, agarramos una cantidad de gente presa que ellos mismos se ofrecieron, los metimos en un cuarto, dejamos un par de soldados cuidando a esa gente y seguimos nosotros cuartel por cuartel. El mayor tiroteo que recibimos fue cuando tomamos el cuartel general, que ahí ya no tiraban de lo que es la torre del homenaje y no tiraban de la parte que va hacia Sanssouci, que va hacia esa área de Sanssouci. Dimos la vuelta, abrimos la puerta de la fortaleza Osama y la puerta Luis Felipe, y por ahí de los primeros que entraron fue el comandante Lora y el comandante La Chapelle. Vimos que las puertas se abrieron y en ella apareció el teniente de navío Rafael Ubiera Padua, acompañado de otros oficiales y hombres del pueblo, que fue que abrieron desde adentro esa puerta. Y el coronel Lora, seguido de mí, entramos. Entrando a la fortaleza Osama, por la ventana, pero aún no habíamos pasado nadie, estábamos preparando para entrar. Entró la Fuerza Aérea y le entró en grupos de 4 aviones, pasaban rasantes, atacando la fortaleza Osama, que se suponía que la habíamos tomado. Y esto tumbó definitivamente a la resistencia de los policías. Nosotros, ¿de dónde estábamos? Camaño y yo, de La Pina, llamábamos a la aviación y le dijimos que ya los reverdes estaban dentro. Y es ahí cuando la aviación ametralla la fortaleza Osama. Y es ahí que se comienzan a perder la moral. Cuando entramos a la fortaleza Osama, porque primeramente un tanquito tiró y abrió un boquete, por ahí entramos. Ahí encontramos todos los policías con la mano hacia arriba. Le entregamos unos 30 presos más o menos y esos elementos fueron encerrados ahí, muy bien tratados, ahí no se maltrató a nadie y finalmente esos elementos fueron enviados a la escuela Salomé Ureña. Muchos de los efectivos de la Policía Nacional se dieron a la fuga, otros fueron hechos prisioneros, cientos de ellos fueron hechos prisioneros y luego fueron entregados formalmente a la Organización de Estados Americanos. Nadie maltrató a ningún prisionero, nadie maltrató a ningún prisionero. Ahí no se maltrató a nadie, nosotros no permitimos, ni Lora, ni yo, ni nadie permitía que maltrataran a un prisionero. En la fortaleza Osama, que fue donde yo participé con él dirigió exactamente como lo hace un militar. Y no solo eso, sino que lo principal que decía y que ordenaba era sin atropello y tratar por lo posible de que no hubiera muerto. Y de esa toma se pueden decir muchísimas cosas, pero nadie puede decir que se cometieron abusos. La toma de la fortaleza Osama por los constitucionalistas no solo los proveyó de abundantes armas y municiones, sino que liberó a la ciudad colonial de la incómoda y peligrosa presencia en ella de una cantidad considerable de efectivos enemigos. Entonces, ese fue uno de los eslabones más importantes en la vida de Lora Fernández, la toma de la fortaleza Osama, que la tomó limpiamente. En el transcurso de los días posteriores correspondió al alto mando del ejército constitucionalista elaborar el plan defensivo de los barrios de la capital bajo su control y de manera principal
la formación y supervisión de los comandos encargados de agrupar a los combatientes militares y civiles. El plan diseñado al respecto por el coronel Lora Fernández se ejecutó conforme a las exigencias del momento, especialmente tomando en cuenta la presencia de las tropas norteamericanas que dividieron en dos partes la ciudad capital, hasta entonces controlada totalmente por los constitucionalistas. Todo eso revela inequívocamente la difícil responsabilidad que recaía sobre el coronel Lora Fernández y se comprende mucho más tomando en cuenta que el presidente Camaño y sus asesores más cercanos estaban concentrados en esos días en las negociaciones patrocinadas por el gobierno norteamericano y la OEA en la búsqueda de una solución al conflicto. Lora era la persona a quien Camaño tenía mayor confianza. Cuando Camaño salía